Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El juzgado de la ciudad era un lugar de rutina, casi mecánico. Cada día transcurría con una regularidad implacable, como un reloj bien engrasado. Los casos se sucedían, los acusados subían al estrado, sus abogados desplegaban argumentos bien ensayados, y los jueces, como árbitros impasibles, emitían sus veredictos con el rigor de una habilidad aprendida y ensayada sin cesar. Ningún acontecimiento alteraba este ritmo. Ya nada realmente marcaba la diferencia, ningún caso parecía lo suficientemente único como para romper esta monotonía. Pero ese día, todo estaba a punto de cambiar. Clarice Beaufort, una respetada jueza de apelaciones, se sentó tras su escritorio, lista para comenzar una nueva jornada laboral. Los expedientes, aún numerosos, se amontonaban frente a ella. Los hojeó mecánicamente, su mirada vagando por los nombres, las fechas y las acusaciones. La rutina del trabajo se estaba apoderando de ella poco a poco, y la irrealidad de la situación la tranquilizaba. Pero entonces, un simple nombre escrito en letras negras en una hoja de papel llamó su atención: Julian Lemoine. Tan repentino como una brisa gélida, el nombre la golpeó con fuerza. Julian Lemoine. Se quedó paralizada. Un escalofrío le recorrió la espalda, el corazón le dio un vuelco y un tumulto de recuerdos irrumpió en su mente. Este nombre no era el de un simple acusado anónimo. No, este nombre la transportaba mucho más atrás, a una época lejana, un tiempo en el que aún no era la jueza impasible y respetada que era hoy. Julian Lemoine era su amigo de la infancia, su compañero inseparable. Un joven brillante, despreocupado y lleno de sueños. Aquel con quien había compartido sus primeras rebeliones contra la autoridad, sus confidencias más profundas, sus planes de futuro, sus esperanzas y aspiraciones. Su amistad se había forjado en el calor de los días de verano que pasaba corriendo por los campos de trigo, charlando bajo los altos robles del pueblo, soñando con una vida mejor, lejos de las limitaciones de su pequeño pueblo de provincias. Julian no era solo un amigo, era su alma gemela. Un compañero de rebelión, un hombre que compartía sus ideales de justicia, libertad y dignidad. Eran jóvenes, y el mundo parecía estar a sus pies. Sus sueños de infancia eran grandiosos, inmensos e ilimitados. No había lugar para el compromiso ni el fracaso en su mundo. Pero la vida tenía sus propios designios, y con el tiempo, los caminos de Clarice y Julian se separaron. Tras graduarse del instituto, Julian desapareció en el torbellino de la edad adulta. Clarice, en cambio, siguió adelante con determinación, ascendiendo en el sistema judicial hasta convertirse en una de las juezas más respetadas del país. Pero Julian se había desvanecido de su vida, como una estrella fugaz que nunca más se volvió a ver tras su breve aparición. Y ahora este mismo Julian, el hombre al que no había visto en más de 20 años, se encontraba en el banquillo de los acusados. Clarice se sentía inquieta. Un asesinato, esta era la acusación. Un crimen atroz, un acto de violencia que el pueblo no previó. Todos hablaban de este asesinato, de esta víctima inocente y del arresto de Julian Lemoine, el principal sospechoso. La noticia conmocionó a la comunidad. No era solo un asesinato, era una tragedia. Y en el centro de esta tragedia estaba un hombre al que había amado como a un hermano. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? Julian Lemoine, este hombre al que siempre había considerado un alma pura, un idealista dispuesto a defender la verdad y la justicia a toda costa. ¿Cómo podía estar involucrado en semejante horror? Llegó el día del juicio, cargado de tensión palpable. Clarice estaba sentada tras su escritorio, con la mente aún llena de recuerdos de un pasado que creía enterrado. Con la mirada fija en el banquillo, por fin lo vio Julian. Él estaba allí. Sus rasgos marcados, su mirada cansada, su rostro envejecido, endurecido. Pero a pesar de todo, seguía siendo Julian. Lo reconoció al instante, como si el tiempo no hubiera borrado la huella de su infancia compartida. Sin embargo, algo había cambiado. La frialdad que emanaba de él hoy era ajena al hombre que una vez fue. Un hombre devastado, roto quizás, pero gélido, carente de la energía vibrante que una vez poseyó. Cargaba con la acusación sobre sus hombros como una capa demasiado pesada, una carga que parecía no tener ni la fuerza ni el deseo de quitarse. Clarice se obligó a no dejar traslucir nada.
Se concentró en los hechos, en el procedimiento. Pero su mente luchaba constantemente con sus emociones. La mirada de Julien, desprovista de culpa, la desafiaba a cada instante, la llevaba al límite. Era como si supiera que dudaba, que no podía superar lo que él había significado para ella. Parecía comprender su tormento, el dolor que sentía al verlo así, acusado de un crimen tan atroz. Los testigos desfilaron, ofreciendo sus testimonios y pruebas. Cada palabra, cada acusación, parecía reforzar el caso. El asesinato se había cometido en circunstancias particularmente sórdidas. Se había encontrado el arma homicida, los testigos habían visto a Julien cerca de la escena del crimen y varias pruebas físicas parecían corroborar esta teoría. Julien Lemoine era el principal sospechoso y el caso parecía seguir caminos ya trillados. Clarisse escuchaba, intentando mantener la distancia profesional. Pero cada testimonio, cada detalle añadido al expediente, parecía revivir sus recuerdos de infancia. Se vio a sí misma y a Julien de nuevo, sentados en las escaleras de la vieja escuela, hablando de todo y de nada, de sus sueños de grandeza, de su visión compartida de un mundo justo. ¿Cómo podía este hombre, el que siempre había querido cambiar el mundo, estar vinculado a un acto tan aterrador? Revivía cada momento de su amistad, cada gesto, cada sonrisa. ¿Cómo podía un hombre como Julien llegar a ser lo que era hoy? Se obligó a sí misma a recuperar el control de sus pensamientos. Pero en el fondo, la duda crecía. ¿Era realmente suficiente la evidencia? ¿De verdad había matado Julien? ¿Y si todo había sido un error? Una tarde, mientras el sol se ponía lentamente tras las persianas de su oficina, Clarisse se vio inmersa en un mar de pensamientos confusos. El archivo que tenía delante parecía cada vez más pesado, como si cada página le pesara sobre los hombros. El silencio, normalmente tranquilizador, se estaba volviendo opresivo. Su mirada se detuvo en las palabras que danzaban ante ella, pero su mente estaba en otra parte, atrapada en el recuerdo de Julien. El sonido de una puerta al abrirse de repente la sobresaltó. Un escalofrío la recorrió antes de levantar la vista. Él estaba allí. Julien. Sus rasgos no habían cambiado, al menos en general, pero algo en su mirada sí. Esa mirada penetrante, llena de infinita tristeza, era la misma, pero hoy cargaba con el peso de años de separación y las dificultades sufridas. Estaba allí, en esa habitación fría, como si todo ese tiempo no hubiera existido, como si el pasado y el presente se hubieran fundido en una sola realidad confusa y desconcertante. Clarisse, susurró, con la voz ronca, llena de recuerdos y arrepentimientos. Sus palabras parecían flotar en el aire, una súplica desesperada en un universo congelado. Clarisse se levantó bruscamente, con el corazón latiendo con fuerza, pero una extraña sensación de parálisis la agarró. Sus piernas no respondían, paralizadas en una mezcla de vacilación y estupor. Sus recuerdos se abrían paso a empujones, y sus instintos la impulsaban a huir, pero una parte de ella sabía que era demasiado tarde. No podía huir de esta confrontación. Ahora no. ¿Cómo pudiste? Sabes de qué me acusan, sabes lo que dicen de mí. Pero me conoces. Sabes que no soy ese tipo de hombre, ¿verdad? Las palabras de Julien, impregnadas de una sinceridad que siempre había conocido, la impactaron profundamente. Su mente se debatía entre la lealtad a su amiga de la infancia y la realidad del papel que ahora desempeñaba, juez. Un papel que siempre había asumido con absoluta seriedad, pero que de repente se ponía en duda. Cerró los ojos por un instante, como para escapar del torbellino de sentimientos que amenazaba con abrumarla. Se obligó a respirar profundamente antes de responder, su voz delataba el esfuerzo que estaba haciendo para mantener la calma. Julien, siempre has sido mi amigo, pero lo que te acusan, es demasiado grave para que yo haga la vista gorda. Las palabras brotaron de ella como una declaración de guerra contra sus propios sentimientos. Sabía que debía ser imparcial, no podía dejarse guiar por los recuerdos. Pero el dolor de esta decisión, de esta separación entre el deber y el corazón, la paralizó. Asintió lentamente, como si, en su mirada cansada, ya supiera que sus palabras no encontrarían consuelo inmediato. Pero en la intensidad de su mirada, Clarisse vislumbró algo mucho más profundo que la simple resignación. Era la lucha de un hombre que sabía que perdería, pero que aún luchaba por una verdad que esperaba que fuera reconocida. ¿De verdad crees que te habría mentido después de tanto tiempo? He estado en una situación que ni siquiera puedes imaginar.
Por favor, Clarisse, créeme. Sus palabras resonaron en el aire como una promesa rota, una súplica desesperada que conmovió el corazón de Clarisse más de lo que quería admitir. Un escalofrío la recorrió al bajar la mirada, incapaz de soportar la pureza de su mirada. La lucha entre la lealtad y el deber la consumía por dentro. Se giró bruscamente, como si esta decisión tuviera que escapar de su cuerpo, de sus manos temblorosas. Los días siguientes estuvieron marcados por una creciente ansiedad. Clarisse, atormentada por los recuerdos de su juventud compartida, se vio envuelta en un torbellino de preguntas. La evidencia era abrumadora, sí, pero ¿era Julien realmente el monstruo que lo retrataban? O, como él afirmaba, ¿era víctima de una conspiración que ella aún no podía comprender? Profundizó en el expediente, intentando comprender cada elemento, cada testimonio. Cuanto más buscaba, más se cernía sobre ella la duda. Inconsistencias. Testigos que parecían tener vínculos con personas poderosas. Pruebas manipuladas, como si un hilo invisible hubiera llevado a Julien a esta acusación. ¿Pero quién? ¿Y por qué él? El rompecabezas parecía cada vez más complejo. Noche tras noche, Clarisse no encontraba descanso. Durante una de sus largas y solitarias vigilias en su estudio, mientras revisaba una nueva declaración, un detalle crucial se le escapó por primera vez, pero de repente se le ocurrió. Un testigo clave, miembro del entorno de la víctima, había mentido. Esta revelación, como una chispa en la oscuridad de la noche, sacó a la luz una nueva verdad: las pruebas contra Julien no eran tan contundentes como parecían. El asesino era otra persona, y la verdad, por extraño que parezca, parecía completamente diferente. Clarisse se encontró entonces ante un devastador dilema moral. Lo que había creído cierto durante todas estas semanas se desmoronaba ante sus ojos. ¿Había sido Julien víctima de una venganza personal, de una manipulación? Quizás de un viejo rencor, de un odio enterrado hace tiempo. Pero una pregunta más urgente se cernía sobre él: ¿era Julien realmente inocente? En ese preciso instante, Clarisse sintió que toda su vida, todo en lo que había creído, estaba a punto de cambiar. La verdad parecía tan esquiva, y el camino hacia la justicia tan complejo. ¿Debería arriesgar su carrera, su integridad, para salvar a un hombre al que una vez amó como a un hermano, incluso si eso significaba violar la ley? ¿O debería someterse a las normas, condenar a un hombre al que creía culpable, para salvar su honor y reputación como jueza? Llegó el día del veredicto. El aire era denso, saturado de una tensión palpable. Cada instante parecía prolongarse, suspendido en la anticipación. Clarisse sentía que su corazón latía más rápido con cada paso que daba hacia la sala. Sus ojos recorrieron la sala, captando las miradas ansiosas que se dirigían hacia ella. La sala estaba sumida en un silencio ensordecedor, como si el universo entero contuviera la respiración, esperando el momento en que ella hablara. El peso de la historia recaía sobre sus hombros, no solo para juzgar el futuro de Julien, sino también el suyo propio. Se puso de pie lentamente, cada movimiento delataba la tensión que la embargaba. Sus manos temblaban ligeramente al enderezarse, intentando ocultar la incertidumbre que la azotaba. Cada mirada, cada susurro, parecía escrutarla, examinarla, empujarla a la duda. Clarisse sabía que este juicio no era solo un acto judicial, sino un momento decisivo en su vida. Los ecos de su decisión resonarían mucho más allá de esta sala, y las consecuencias de su elección las experimentarían tanto Julien como ella, marcadas para siempre por la gravedad de lo que estaba en juego. Cerró los ojos un momento, intentando calmar el torbellino de pensamientos y emociones que amenazaba con abrumarla. Las pruebas habían sido examinadas cuidadosamente, los testimonios comparados, pero la incertidumbre persistía, como una nube persistente. Sus recuerdos de un amigo leal, un hombre de carácter y confianza, habían chocado con la fría realidad del sistema legal. ¿Debería confiar en la persona que una vez conoció o en la cruda verdad que los documentos y los testigos le impusieron? El dilema era insoportable, cada camino le resultaba tan pesado como el otro. Respiró hondo, haciendo acopio de toda su fuerza interior, profesionalidad y humanidad. Se giró lentamente hacia la sala, con la mirada clavada en Julien, quien estaba allí sentado, con el rostro tenso, pero una leve esperanza aún brillando en sus ojos. Él no sabía si la verdad saldría a la luz ese día, pero Clarisse sabía que una parte de ella se estaba gestando en esa sala.
Después de examinar todas las pruebas, después de tener en cuenta todos los testimonios, declaro al acusado Julien Lemoine inocente de los cargos que se le imputan. Las palabras que pronunció, mesuradas pero llenas de la convicción que había cultivado con esmero durante todo el proceso, resonaron como un trueno. El murmullo que se elevó en la sala fue instantáneo, una exclamación colectiva de sorpresa, alivio, pero también desconfianza. Las miradas se cruzaron, y la tensión en el aire parecía casi palpable. Clarisse sintió una opresión que la invadía mientras permanecía allí, con la mirada fija en Julien. Hubo un momento de silencio absoluto, como si el tiempo mismo dudara antes de volver a moverse. Entonces, el rostro de él se iluminó con un evidente alivio. Sus ojos, llenos de gratitud, de reconocimiento, se fijaron en ella, pero en su expresión también había una pizca de duda. Para él, la victoria era dulce, pero no sin un precio. Una relación, una época, un pasado se habían erosionado con el tiempo y las acusaciones. Clarisse, por su parte, sentía una compleja mezcla de emociones. Había superado la presión, había dictado sentencia con firmeza, pero ¿a qué precio? El peso de esta decisión se medía no solo en términos legales, sino en la intimidad de su alma. Había elegido la verdad, pero ésta la había eludido de muchas maneras. ¿No era su fidelidad a la justicia, a la ley, también un acto de sacrificio? Si había tomado esta decisión, era para restaurar lo que debía ser restaurado, para corregir la injusticia. Pero era también para liberarse del peso de una lealtad que la había atrapado en un pasado que ahora debía dejar atrás. Pasaron los meses, pero Clarisse no podía librarse de este veredicto. Permanecía en su mente, a menudo volviendo a atormentarla en momentos de soledad, cuando se encontraba sola con sus pensamientos. Años después, al repasar todo su recorrido, regresaba con frecuencia a ese momento fatídico en el que tuvo que elegir. Elegir entre la justicia institucional y la lealtad, entre lo que siempre había creído y lo que debía defender. Julien había sido inocente, sin duda, y su amistad, destrozada por el tiempo y las circunstancias, había recuperado fuerza, pero ¿a qué precio? Clarisse sabía que había acertado al creer en él, al sacar a la luz la verdad en aquel tribunal. Pero, aún más importante, había tomado la difícil decisión de comprender que, a veces, la verdad no reside tras la justicia, sino más allá de ella. Había aprendido, en ese acto, que la verdadera justicia no siempre es la que impartimos, sino la que permitimos que se revele, incluso cuando nos cueste. Había actuado según su conciencia, pero sabía que esa decisión la había cambiado para siempre. La verdad no era algo fácil de comprender, sino un camino a recorrer, a menudo plagado de trampas y dudas, y a veces, la justicia, en su forma más pura, reside en la capacidad de cuestionar las propias certezas.